Bueno, antes de continuar con la de expresión escrita, vamos a ver un breve videito que nos va a hablar de la oratoria para que nos quede más sensato, más explicativo y podamos ver otro tipo de ejemplos sobre este tipo de temas, ¿ok? Y ahorita vemos lo que viene siendo la unidad 4 de la expresión escrita. Y que también aquí se involucra en la expresión escrita, también se involucra lo que viene siendo la expresión oral. Vamos a verla. Mm. Bienvenidos, te doy la cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hablar sobre la oratoria. ¿Qué sabes tú con respecto a la oratoria? Pues bien, es oportuno indicar que cuando hablamos de oratoria nos estamos refiriendo al arte de decir y de decir correctamente. Se refiere entonces al poder expresarnos en el momento justo y de la forma correcta para poder transmitir un mensaje de la manera más oportuna. Yo soy Luis Alegría y en este video te invito a que juntos generemos conocimiento aprendiendo un poco sobre la oratoria. Analicemos un concepto, características y clasificación de acuerdo a su utilidad. En efecto, al hablar de la oratoria, estamos refiriéndonos a la elocuencia que existe como facultad de hablar o escribir de un modo efectivo, con el objeto de convencer a los demás mediante el manejo dialéctico de argumentos lógicos. La oratoria es persuasión, honradez y convicción. La manipulación mediante la palabra, el engaño y la intimidación no es considerada como oratoria, ya que se tiene que convencer con la verdad. Por lo tanto, el auténtico orador hace de la palabra un instrumento de la verdad. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, es decir, de expresarse eficazmente mediante la palabra dialogada, ante cualquier auditorio y ante cualquier circunstancia. La oratoria consiste en lograr que la gente se convenza por la fuerza de la razón y de la verdad, y se conmueva por las emociones y por los sentimientos, ya que la palabra es un importante medio de comunicación, pero además es una fuerza incontenible que puede conmover, conducir, orientar, convencer y educar. De lo anteriormente expuesto podemos establecer entonces algunas características propias de la oratoria. Por ejemplo, la oratoria tiene elocuencia, tiene embellecimiento, tiene un propósito, tiene un impacto y por supuesto un objetivo. Claro, pero no podemos dejar pasar por alto sin mencionar un hecho histórico relacionado a la oratoria. ¿Y dónde nace la oratoria? Pues bien, la oratoria tuvo su origen en Grecia, de la mano de los cilicianos. ¿Quiénes son los cilicianos? Bueno, ese no es el tema acá, te dejo que lo investigues. Entonces, como les decía, pues nace en Grecia la oratoria. Era utilizada precisamente con fines políticos y para alcanzar un prestigio.
Sócrates, por ejemplo, fundó una escuela de oratoria situada en Atenas y definió al orador como el hombre instruido y con ideales altos que iba a garantizar el progreso de un Estado. Demóstenes fue el orador que fue considerado el mejor dentro de este arte. Cicerón, por su parte, fue quien llegó a perfeccionar la técnica precisamente en la época de la República Romana, quien a la vez escribió varios discursos y tratados que hasta el día de hoy se mantienen intactos y han llegado a conocimiento de nuestra era. Pero bien, volvamos nuevamente a nuestro estudio y vemos que dentro de la oratoria existen varios tipos, los cuales pues se clasifican precisamente de acuerdo a la finalidad del orador. Dentro de esta clasificación es preciso mencionar las siguientes. La oratoria social, también llamada ceremonial o sentimental. Esta es aquel tipo de oratoria que se desarrolla en determinado ámbito donde el ser humano participa de distintas ceremonias sociales con el fin de convivencia. La oratoria pedagógica. Este tipo de oratoria busca transmitir la cultura mediante la palabra hablada, es decir, es aquella mediante la cual se transmite conocimiento. Es la llamada oratoria didáctica o académica, que tiene su principal objetivo la enseñanza. Oratoria forense. Se usa dentro de las ciencias jurídicas y tiene como objetivo exponer con claridad los informes a jueces, abogados y fiscales. Oratoria persuasiva, utilizada comúnmente por los políticos, quienes exponen y debaten ideas políticas, utilizada principalmente cuando es época de sufragio. Oratoria sacra o religiosa. Este tipo de oratoria es utilizada para realizar sermones a partir de la palabra de Dios, utilizando como base la Biblia u otros libros de carácter estrictamente religiosos. Y por último tenemos entonces la oratoria empresarial, la cual es utilizada por hombres de negocios y empresarios que buscan transmitir valores que van enfocados en la eficiencia y eficacia a un equipo o grupo de trabajo. Como hemos visto entonces, la oratoria la podemos clasificar dependiendo del uso que el orador le pueda dar. Sin embargo, en una serie de videos que estaré compartiendo, nos enfocaremos principalmente en la oratoria forense, donde estudiaremos el tipo de auditorio y los diferentes actores como oradores que pueden intervenir en este tipo de oratoria. Así que los invito a que continúen en sintonía de esta donde tú aprendes con alegría y lo único que debes. Lo que nos habla un poquito más aquí es de la oratoria, de cómo la definición, el concepto de las herramientas, de las características y si vamos dando cuenta, hay infinidad de definiciones de oratorias como ejemplos de tipos, en cómo se maneja cada una y cómo maneja también el contexto, ¿sí me explicó? Eh, Vámonos con la diapositiva. Ahora sí. Mm, es algo, em, por así decirlo, algo más expresivo en cuestión de utilizar ese tipo de dinámica de oratoria y todo esto. Creo que es una manera muy factible en que a nosotros como ciertamente nos puede ayudar en tener una buena comunicación, una buena desenvolvimiento entre nosotros. Créeme lo que es algo que sí nos puede ayudar en cuestión de más adelante. Ok, empezamos aquí con lo que viene siendo la unidad número 4, que es expresión escrita, ¿sí? Las reglas gramaticales son el conjunto de principios que rigen
cómo se forman y utilizan las palabras y oraciones en un idioma para comunicar un mensaje de manera efectiva. Incluye la morfología, que es estructura de las palabras, la sintaxis y orden en relación a las palabras en oraciones, y la ortografía, escritura correcta y la puntuación. Hay que saber muy bien en cuestión de utilizar ese tipo de herramientas para poder redactar bien una comunicación escrita, una expresión escrita, diferente tipo de información, concepto, etcétera. Sí, abajito, aquí vemos, ¿sí? Aspectos clave de las reglas gramaticales. Por ejemplo, se refiere a la forma y estructura de las palabras. Aquí abajito vemos una conjugación verbal, que es la flexión de los verbos para indicar tiempo, modo, persona y número, o sea, bailo, bailé, bailaré. Ese es un ejemplo que yo les pongo, pero hay infinidades de más. Categorías gramaticales, las palabras se clasifican en sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera, lo que define su función a la oración. Sí, aquí eso también se contribuye con lo que venimos viendo, las reglas gramaticales, que la ortografía, la acentuación, las sílabas y los signos de puntuación, que es las sílabas, los que vemos aquí en la pantalla, aquí en las diapositivas, como los ejemplos que les acabo de poner. ¿Sí? Es muy importante tener en mente y saber qué tipo de elementos están contribuidos. Espérenme, aquí está. Ujú. En cómo va contribuido en cada texto, ¿sí? En cómo podemos utilizarlo, de qué manera, ya nos pone un poquito más de ejemplos de qué tipo de conjugación verba podamos a realizar, qué tipo de categorías gramaticales se necesita hacer o ver, y son como los ejemplos que tenemos a mano arriba, ¿sí? Así que vamos con las definiciones. Vamos a ver. ¿Qué es la sintaxis? Se ocupa de cómo se organizan las palabras para formar oraciones coherentes. Orden de palabras en español, el orden más común es sujeto, verbo, predicado. Para mayor calidad, el conejo come su porción de zanahoria. Sí, ese es un ejemplo de cómo tener un orden de palabras en la sintaxis. ¿Sí? Concordancia, los elementos de la oración deben concordar en género y número. La casa grande, las casas grandes, tiene que ser definido el mismo ejemplo, pero como viene en la concordancia, ¿ok? Eso es muy importante que tengan en mente en cómo es ejemplos de cada uno, ¿sí? Y luego vemos la ortografía. Son las reglas para escribir las palabras correctamente. Uso de tildes, acentuar las palabras según las reglas de acentuación, agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas, etcétera. Diferencia de palabras es crucial distinguir entre palabras que suenan igual, pero tienen significados diferentes, haber y haber. Puntuación, el uso correcto de comas, puntos y otros signos para dar ritmo y sentido a un texto. En esta parte, vemos aquí los ejemplos, las definiciones de cada uno de los elementos que vimos anteriormente. Eh, es una parte, eh, concuerda con nuestro tipo de herramientas factibles. Yo creo que es muy importante saber qué definición tiene cada uno elemento, y aquí lo vemos en pantalla. Y abajito dice por qué son importantes. Claridad, permiten que el mensaje se entienda sin ambigüedad. Precisión, ayuda a transmitir el significado exacto. Fluidez, una buena gramática facilita la comunicación y lectura de un texto o discurso. Este tipo de herramientas nos van a ayudar para tener este tipo de tres pasos porque son importantes. Sí, recuerden que la claridad es una base, más que nada para mm, tener una buena
explicación en cuestión de nuestro mensaje o de lo que queremos ahora sí que entablar, ¿no?